Ok, chicos, estamos emitiendo en vivo desde la página de Facebook de Minas Church y también desde el canal de YouTube de Minas Predicaciones. Continuamos hoy con la sesión 3 de esta serie de propósitos. Vamos a enfocarnos a todo lo que tiene que ver con el propósito por el cual Dios te creó. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es por ti, Señor, que nos podemos reunir para aprender más de ti y tu palabra, Señor. Es por ti que has puesto en nuestros corazones el querer, Señor, y nos has dado los recursos para estar aquí, Padre. Y ahora queremos venir delante de ti, Señor, para pedirte que tú nos hables, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser como estos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, Señor, que producen fruto a su tiempo, Señor, y su hoja no cae, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, propósito 3. Hoy vamos a ver, el tema es tu relevancia, chicos. ¿Sale? Hemos estado platicando acerca del propósito, esta es la sesión 3. En la primera sesión platicamos de los principios básicos acerca del propósito, la temática de propósito, cómo Dios hace todo con propósito, cómo del propósito se desprende el diseño, la normativa, el contexto, cómo hay jerarquías de propósito, cómo es lo que nos da sentido, trascendencia. Y en la segunda sesión platicamos de cómo fuimos creados con un propósito. Propósito original, ¿se acuerdan que el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él representarlo en la tierra, en la tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para el beneficio del prójimo y la gloria de Dios? Este propósito condensa la razón de la existencia del ser humano y parte, primero, de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Habíamos platicado que si tú no aprendes a relacionarte con Dios, ya disfrutarlo, estás desviado del propósito de Dios. De ahí se desprende todo lo demás. ¿Sí? Porque para eso fuiste creado. Primero, para tener una relación con Dios. Y en segundo plano, para poder, en unión con Él, dominar y desarrollar la tierra y disfrutar la tierra. Dominar, desarrollar y disfrutar. Sí, la tierra también se nos fue dada para disfrutar, chicos. Dios quiso que disfrutáramos de la vida. Pero ese equipo en beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Habíamos platicado eso. Pocas palabras, chicos, fuimos creados para generar valor. Esto es muy importante, chicos. Dentro de la tarea de dominio y desarrollo de la tierra, fuimos creados para desarrollar los potenciales de la tierra. Contrario al paradigma del mundo, en el listado de cosas sobre las cuales Dios le da autoridad al ser humano, aparecen los animalitos, los recursos de la tierra, pero dentro del listado sobre el cual le da autoridad al ser humano, no aparece el ser humano, no aparece el prójimo, chicos. Entonces, la autoridad que Dios le dio al ser humano es sobre otro, no es para dominar al ser humano, sino para relacionarse con él. Bueno, si le prendemos. Ahí está. Ándale. Me lo dieron apagado. Entonces, la autoridad que Dios le dio al hombre no es para dominar al ser humano, sino para servir al ser humano. De ahí que el propósito de dominar y subyugar la tierra es para poder producir bienes y servicios que beneficien al ser humano y traigan gloria a Dios. Tú fuiste creado para generar valor a la humanidad y al cuerpo de Cristo. De hecho, no sé si recuerdan cuando vimos en el taller de autoridad la definición de autoridad. Habíamos platicado que la autoridad es el poder y el permiso, sinónimo de libertad, de derecho, de mandato, de bendición, para dominar la tierra y sus recursos, para manifestar nuestro amor, desarrollando productos y servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Para producir bienes y servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Porque la autoridad, chicos, se nos dio, dice la Biblia, en Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 22, Marcos 9, Mateo 20, que la autoridad del ser humano es para servir al prójimo. Mientras que el mundo tiene el paradigma de que la autoridad es para dominar al ser humano, el Señor nos pone el ejemplo del diseño original de la autoridad que fue dado para servir al prójimo. Toda autoridad al ser humano tiene como propósito producir un bien, un servicio al prójimo. Y si sabes identificar habrás entendido cuál es el propósito de la autoridad que se te ha dado. Entonces fuimos creados para eso se nos dio la autoridad sobre la tierra. Fuimos creados para generar valor.
La Biblia menciona que cuando tú haces tu trabajo, tu chamba, tú beneficias al cuerpo, ¿sí? A la humanidad, al cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4:16 que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, es decir, al cumplir con su propósito, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjate, al cumplir tu propósito, ayudas a que el cuerpo se desarrolle, a que las demás partes se desarrollen. Y así el cuerpo está creciendo, está operando de forma sana y llena de amor. Porque en teoría ese es el motor que nos mueve a servir al prójimo. Entonces, en pocas palabras, fuiste creado para buenas obras. Eso generar valor, eso de hacer tu función, es en beneficio del prójimo. Es decir, son buenas obras. La Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y ese es el meollo del taller, chicos. La sesión pasada platicamos de cómo el propósito general del ser humano. Lo que vamos a estar descubriendo es cuál es el propósito específico para ti. Porque tú fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Cada uno de nosotros tiene buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Y son diferentes las tuyas de las mías. Por eso tu diseño, tu composición, tu sexo y demás son diferentes. Porque el Señor te hizo para cumplir tu propósito. ¿Sí? Y esas buenas obras, quiero que entiendas, no son un extra prescindible. No es un asunto de que, si les hago bien y si no, también. No es así, chicos. Tu propósito no es un extra prescindible, sino es indispensable para el buen operar del cuerpo de Cristo. Nada más quiero que entiendas esto, y es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. La relevancia de tu propósito. Porque si entiendes bien esto, de esta sesión vas a salir con un profundo sentido de valor por tu vida, por tu propósito, y un profundo sentido de responsabilidad por causa de él. ¿A qué nos referimos con esto? Déjame explicarte. Dios diseñó todo, y es algo que debes entender, a la forma de un sistema. Si te habrás dado cuenta, Dios es un Dios sistémico. Es uno, pero también son tres personas. Es decir, es un sistema. Un sistema compuesto por tres personas, pero es una sola deidad. Y esa composición sistémica de Dios la plasmó en todo lo que hizo. Todo lo que hizo existe a la forma de un sistema, es decir, conformado por diferentes partes y en unidad, al igual como es Dios. Y todo existe en la forma de un sistema y dentro de un sistema, chicos. Y al ser humano lo hizo en la forma de un sistema, tiene espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo tiene diferentes órganos y demás. Y el ser humano, todos los miembros forman parte de toda la humanidad como si fuera un sistema, chicos. De hecho, es un sistema, toda la sociedad, toda la humanidad. Y el cuerpo de Cristo es igual. Todos los miembros en un sistema tienen una función y no hay ninguna parte que sea de más, chicos, en un sistema. Dice Efesios 4:16 que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cuando dice que encaje perfectamente, estamos hablando de que, pues no hay una parte de que, ¿y tú qué onda? ¿Qué haces aquí? No, no estás de más. Fuiste creado con un propósito y tienes un lugar y una función dentro del cuerpo. Es decir, Él hace que si tú ocupas tu función, tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, vas a encajar perfectamente. Y fuiste diseñado para encajar perfectamente. Dice, y cada parte cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen, entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Entonces encajas, fuiste diseñado para encajar perfectamente, no estás de más, y para que con tu función contribuya al desarrollo del cuerpo de Cristo y de la sociedad. El cuerpo es a la misma forma, de hecho el ejemplo, la analogía que pone Pablo es la forma de un cuerpo humano. En 1 Corintios capítulo 12 dice que los ojos no pueden decirle a la cabeza que no te necesito y demás. O sea, cada parte es interdependiente. El cuerpo, de hecho, es algo que habíamos platicado anteriormente. Se creía antiguamente que teníamos órganos vestigio. No sé si recuerdan qué era eso. ¿Recuerdan a alguien? Órganos que por medio de la evolución el cuerpo fue desarrollando y mutando por medio de procesos evolutivos y quedaron órganos que ya no tienen propósito.
no sirven de nada, pero son rezagos de ese proceso evolutivo. Nada más imagínate. Y habíamos platicado que el desconocimiento de propósito no significa ausencia de propósito. Ese concepto de órganos vestigios ha sido refutado recientemente. Se encontró que los órganos que se consideraban vestigiales sí tienen un propósito, tienen una función dentro del cuerpo humano. Entonces se ha descubierto que no hay órganos vestigios, es decir, órganos sin propósito, sin sentido, órganos de más. Cada órgano, por más pequeño o por más complicado o por más difícil de definir su propósito, resulta que ha tenido su propósito y su función dentro del cuerpo humano. Es decir, no hay ninguna parte de más. Y eso es entendible porque Dios lo diseñó así. Ese principio de unidad orgánica. No hay ninguna parte que esté de más. El sistema planetario, por ejemplo, aún los remotos planetas como Venus, Júpiter, tienen su propio propósito también. Si dices, oye, ¿sabes cuál es el propósito de planetas como Venus o como Júpiter? ¿Sí saben cuál es el propósito? Adornar el espacio. No, no es eso. No, es el propósito del propósito, chicos, de Venus y Júpiter, que son planetas enormes y que están a la periferia del sistema, son las aspiradoras del sistema planetario, chicos, que aspiran todos los meteoritos y todas las cosas que podrían caer en el cuerpo, en el planeta Tierra, ellos los absorben. ¿Sí? Es decir, tienen un propósito. Y se ha descubierto esto recientemente. Dices, oye, ¿por qué la acomodo? ¿Por qué esos planetas así y demás? Y ups, resulta que si no fuera así, no habría Tierra por causa de los meteoros que entran a nuestro sistema planetario. Y así pasa con todo sistema, chicos. No hay sistemas no hay partes que estén de más. Y las partes que están de más dentro del sistema, por sentido lógico, son tiradas a la basura, son desechos, están de más dentro del sistema. De hecho, les había platicado el diálogo que tuvo Hugo con su amiga Isabel en la película de Hugo Cabral. Cabret, perdón, Hugo Cabret. Que decía Hugo en la película, todo tiene un propósito, los relojes te dicen la hora, los trenes te llevan a un lugar, así que pensé que el mundo entero era una gran maquinaria. Y tú sabes que las máquinas nunca vienen con piezas extra. Yo no podía ser una pieza extra, tenía que estar aquí por alguna razón. Y eso significa que tú estás aquí por una razón también. Fíjate lo fuerte del asunto. Y esto es la conclusión a la cual gente pagana, gente no cristiana, llegó al momento de analizar el sentido de propósito. Y es algo que va de acuerdo a la Biblia. Y tiene sentido, chicos. Fuiste creado por Dios, por tanto tienes un propósito. Fuiste integrado a la humanidad, por tanto tienes un propósito dentro de ella. Fuiste integrado al cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Es decir, por medio del espíritu te integró, te hizo formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces fuiste integrado al cuerpo de Cristo, por tanto tienes un propósito dentro del reino de Dios y no estás de más. Y quiero que entiendas esto. No estás de más, no eres una pieza extra. De que bueno, ahí por si acaso. Sí, no es así. Puede que luzcas como que estás de más. Puede que te digas, no, yo sí soy un órgano vestigio. No. Soy el apéndice. Pero eso solo cuando sucede cuando no has descubierto tu propósito o cuando estás fuera de tu lugar de propósito, chicos. ¿Sí? Eres como ese tornillo que anda regado por ahí, pero tiene su función, tiene su propósito. No hay que encontrarle su lugar, chicos. ¿Sí? Es el principio de unidad orgánica. Dios no crea nada de más. Si te integró al cuerpo de Cristo es porque tienes un rol, una función. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Es importante que entiendas esto. Es decir, no eres prescindible. Y eso nos lleva al siguiente principio. El principio de relevancia. Es decir, fuiste integrado al cuerpo de Cristo, a la humanidad, Dios te puso aquí. Por lo tanto, tienes una función y no estás de más. Y eso te indica que tú eres necesario. Dice 1 Corintios 12, del 21 al 22.
El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que si eres parte del cuerpo, una parte no le puede decir a otra parte, no te necesito. A veces dan ganas. A veces dan ganas, chicos, pero esa interdependencia es porque hay por causa de la contribución que tiene de esa persona, por más pesado que te llegue a caer el hermano. Sí, se requiere tu contribución y no puedo decir no te necesito. El cuerpo te necesita. Tal vez yo no te necesite directamente, pero sí el cuerpo de Cristo te necesita. Sí el resto del cuerpo de Cristo te necesita. Por eso no puedes menospreciar tu contribución, ni la de nadie, pues es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Estás entendiendo esto? No puedes menospreciar, ni siquiera la tuya, ni la de nadie más. Hay gente que dice, Señor, ya llévame. Y es sin ventanear a nadie. O sea, hay gente que dice, ya llévame. Pero no están valorando su contribución, chicos, que es indispensable. Efesios 4:16 te enseña que tu desempeño depende de la buena función, de tu desempeño depende el buen funcionar del reino de Dios, chicos. De tu desempeño, de tu función, depende que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, como les había leído. Dice que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Cada parte, es decir, tú y yo, al cumplir con su función específica, con un propósito por el cual Dios nos creó, ayudamos a que el cuerpo se fortalezca, se desarrolle. ¿Sí? Por lo mismo, tu inactividad o mal desempeño va a traer efectos negativos en el cuerpo de Cristo, similares a los de un órgano que no funciona o que está fallando. Sí. ¿Sí te ha pasado de que, de repente la colitis o las agruras o... No, yo no conozco de eso. No, esos otros hermanos allá, sí, otros hermanos estresados, sí. Otros achaques que se pueden generar, chicos, que dices, oye, no está funcionando bien esta parte del cuerpo. ¿Te has lisiado alguna pierna? ¿Te has lisiado alguna parte del cuerpo y demás? Es así como se siente el cuerpo de Cristo, cuando una parte no está llevando a cabo bien su función. Es como una parte que está lisiada y que está afectando el resto del cuerpo. Y por lo mismo, como tú eres necesario, como no estás de más, la iglesia tiene como propósito, fíjate bien esto, la iglesia tiene como propósito entrenarte para que puedas ser una persona que genere valor y cumpla el ministerio que Dios te dio dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Porque fuiste creado con un propósito. La iglesia está aquí para entrenarte para que lo cumplas. Y lo puedes vivir dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 dice que ellos, los líderes de la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique así la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es decir, si tú llevas a cabo la función por la cual Dios te creó, si cumples tu propósito, vas a poder edificar al cuerpo de Cristo. Vas a llevar a cabo la obra de Dios y vas a edificar el cuerpo de Cristo. Fíjate lo importante que es esto, chicos. ¿Sí? Entonces tú no estás de más. Nada más es cuestión de encontrar tu propósito para que encuentres tu ubicación, tu función y puedas sentirte relevante. Aunque ahorita no lo sientas, eres importante. Tú eres necesario. Y esto nos lleva a la otra jerarquía. ¿Qué tan necesario eres? Puedes llegar a ser vital. Aunque todas las partes son indispensables para el correcto y completo funcionamiento del cuerpo, hay funciones más importantes que otras, pues están de las que depende no una función del cuerpo, sino la vida misma del cuerpo. Así que hay jerarquías de propósito. Por ejemplo, las manos tienen un propósito diferente o una jerarquía diferente al corazón. Te podrá faltar una mano, pero no el corazón. ¿Sí? Y con el corazón estamos hablando del corazón físico, no de que no tienes corazón. No, estamos hablando del corazón físico. ¿Sale? Entonces así hay jerarquías de propósito. Hay propósitos que son vitales, que son necesarios para la existencia de un sistema. Hay propósitos funcionales,
que permiten o cosas son necesarias para que lleven a cabo una función el sistema. Y hay propósitos accesorios o estéticos. Es decir, están los propósitos indispensables para la vida, otros que son cruciales para el desempeño del sistema y otros básicos para el embellecimiento del sistema. Y aunque no son cruciales, curiosamente, los que tienen el propósito accesorio de embellecimiento son los que se les trata con mayor importancia. Por ejemplo, ¿Quién sabe? Porque eso lo vemos en cualquier cosa, chicos. Por ejemplo, tienes te voy a poner de esta forma. Tienes el carro con las partes funcionales. Sí, lo crucial para trasladarte de un lugar a otro. Sí, pero para ti y para mí no es suficiente. Tiene que verse bonito. Que tenga el asiento. Que tenga, o sea, que vaya más allá de lo funcional para que vaya a lo estético. ¿Y tú cómo escoges el carro? ¿Escoges los feos, aunque sean funcionales? Que esté, sí, y los tratamos más y el precio varía más, aunque cumplen la misma función todos, varía por la cuestión accesoria, chicos. el híbrido no. Sí, oye, que tiene esto y otro, no son cosas cruciales, pero son accesorios que elevan el precio enorme. ¿Captas? Y así pasa en el cuerpo de Cristo. Sí, por ejemplo, dentro de las iglesias se da que, oye, pues se da el mensaje, se da la alabanza, sí, pero ¿qué tal? La gente prefiere las que tienen la alabanza más elaborada, con mejor música, con esto, porque los accesorios, de forma natural, como dice la Biblia, que Dios le dio, hizo que los partes del cuerpo que tienen menos importancia se les diera mayor importancia, chicos, para que todos tuvieran igualdad, imagínate. Es así como opera esto. ¿Captamos? Ok. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 12, del 27 al 28, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada una de ustedes es parte de este cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, fíjate, empieza a hablar de jerarquías. En primer lugar, los apóstoles. En segundo, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego los que hacen milagros. Los que tienen el don de sanidad. Los que pueden ayudar a otros. Los que tienen don de liderazgo. Los que hablan idiomas desconocidos. Demás. Y pone la jerarquía de funciones, chicos. ¿Qué tan vital eres al cuerpo? ¿De qué depende? De los dones, ¿De qué tan vital eres al cuerpo? ¿De qué depende? de los dones que Dios depositó en el propósito, Depende de la vida misma del cuerpo. Depende de ti. de la voluntad. Depende de ti. Por default, Dios te diseñó para que seas una parte indispensable y vital del cuerpo de Cristo. Pero no todos logran hacerlo. Depende de ti, de qué tan fiable eres para Dios. Fíjate bien en esto. Dios nos llamó a todos a que seamos columna, partes indispensables, esenciales, cruciales, vitales al cuerpo de Cristo, pero no todos logran hacerlo. ¿Por qué? Porque para ser esa parte vital se requieren ciertas características que son desarrolladas por uno mismo. Si uno está dispuesto a someterse al propósito de Dios. Dice 1 Timoteo 3, del 1 al 10, por eso fíjate lo que dice. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble funciones aspira. Fíjate, si aspira a ser obispo, o sea, y menciona a los candidatos, dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hable bien de los que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjate lo que está diciendo. Menciona las características necesarias para el líder, que es una parte crucial dentro de la iglesia. ¿Te menciona ahí de que debe tener el llamado? No, te menciona puras cualidades que tú y yo podemos desarrollar y debemos desarrollar. Básicamente es alguien conformado a la imagen de Cristo, con la madurez de una persona madura. ¿Estamos bien, chicos? Y aún los diáconos, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con conciencia limpia el misterio de la fe. Y luego dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Fíjate,
Ponlos a prueba. ¿Por qué? Porque lo que te hace una parte vital o no es que seas digno de confianza, confiable en el desempeño de la función y en la moral que conllevas de esa función. Porque podrás ser, por ejemplo, un muy buen contador, pero si eres trácala, quedas descalificado. ¿Sí? Y aquí está diciendo, ponlo a prueba. No cualquiera que quiera aspirar a una parte vital del cuerpo de Cristo aplica, tiene que ser digno de confianza. ¿Vamos bien? Y eso tú lo determinas. Hay personas, entonces tú puedes crecer en esa relevancia. Dice Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y tú ahorita todos comenzamos en lo poco. Y Dios te va avanzando y te va dando mayor importancia dentro del cuerpo de Cristo conforme va siendo fiel en eso poco que Dios te va dando. ¿Sí? Si no eres fiel en lo poco en lo que el Señor te ha puesto, no esperes que Dios te dé más. También dice 2 Timoteo 2:21 que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, si tú te limpias. Habíamos platicado que hay instrumentos para usos viles y otros para usos honrosos. ¿De qué depende que seas para usos honrosos? Que seas para esas partes cruciales dentro del cuerpo de Cristo, esas funciones cruciales de ti si te limpias, si te sometes a los procesos de Dios para tu vida. Por eso el Señor decía en Apocalipsis 3:12 que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Columna, es decir, parte indispensable dentro de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay partes cruciales. El fundamento es crucial y el fundamento es Cristo. Pero hay quienes son columna. No son ventana, no son puerta, son columna, chicos. Todas las partes son importantes, pero hay unas que son más que otras. Y la idea es que tú aspires a las partes vitales, porque para eso hemos sido llamados. A tal punto de que si no aspiras a hacer eso y eres negligente en cuanto a tu función dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que dices, oye, lo peor que puede hacer es, lo mejor es aspirar a esas partes vitales. Y hay grados. Bueno, yo a la parte funcional, ¿sí? O la parte accesoria. Pero lo peor que puede hacer es que no produzcas o no tengas ninguna contribución, que no tengas ningún fruto, ¿sí? Dice, ¿te acuerdas? Porque acuérdate que el Señor te ve a ti y nos ve a mí, a todos, como una inversión. Porque Él ha depositado a ti el Espíritu Santo y ha invertido en ti, te ha dado dones, talentos, te ha dado las minas para que produzcas. Y Él espera de regreso, ¿qué? Fruto. El Señor le llamó a sus siervos y le dijo, ok, trabajen en lo que yo rezo. Y nos dio habilidades, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra para que produzcamos fruto para Él. ¿Y qué pasa si no producimos? ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor acerca del pueblo de Israel? Que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que haga ocupar el terreno. Tómpala. Y quiero que entiendas esto. Esta es la misma actitud que toma Dios, chicos. Dios da un plazo de gracia y demás. ¿Sí? Y si no produces frutos es que estás descompuesto. ¿Sale? Te busca desarrollarte y demás. Si no produces fruto, es que estás descompuesto y te va a dar medicina. ¿Sí? Te va a dar el abono, te va a dar el trato y demás, pero espera fruto antes de cortarte. Es decir, antes de que termines tú por ti mismo, apartándote. Porque si no das fruto, está hablando de que estás tú resistiendo la voz del Espíritu Santo que te está llevando a producir fruto. Te está hablando de que estás separado de Cristo, porque las ramas que no están pegadas a la vid se secan y no producen fruto. Pero si estás conectado a la vid, dice Juan capítulo 15, vas inevitablemente a producir fruto para Dios. ¿Vamos bien? Todo el Señor espera fruto. Y el Señor, por ejemplo, aquí te trajo para prepararte, ¿sí? Para que produzcas fruto. Hay gente que Dios viene y trae y se la lleva porque va a producir fruto en otros lugares, y hay gente que se lleva porque está inutilizando la tierra. Está de Dios, así es. Esa es la parábola específica de él, pero aplica al principio para esto. Y eso nos lleva al otro principio, el principio de tolerancia. Por causa de tu contribución, de tu relevancia, de tu importancia, por causa de tu propósito, se toleran tus defectos.
Fíjate, por causa de tu propósito, por causa de la contribución que realizas, se toleran tus defectos. Es decir, tu ausencia afecta más que tu presencia defectuosa. Y todos decimos, amén. Fíjate en esto. Afecta más tu ausencia que tu presencia defectuosa. Y todos decimos, phew. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Colosenses 3, del 12 al 13. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es decir, por causa de que todavía hay pecado en nuestra vida y no somos perfectos, es decir, tenemos ciertos defectos, deficiencias y demás. Por causa de eso, Pablo nos está diciendo, hey, revistámonos de entrañable afecto, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, para que podamos tolerarnos. ¿Por qué? Porque pues, no eres perfecto. ¿Sí? Y es necesario tolerarnos y amarnos y perdonarnos y revestirnos de esta amabilidad y paciencia porque tu contribución es importante. Nos afecta más tu ausencia que tu estado actual defectuoso. Sí. No, y aparte, o sea, por eso también se busca la restauración por causa de tu propósito, de tu contribución. ¿Sí? Juan 3:16 te dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para salvarlo. Es decir, Dios, todavía el mundo, aunque se había descompuesto, podía todavía ser restaurado y Dios le dio la solución, la medicina. A pesar de que se había descompuesto, se había desviado. Porque por causa del propósito, que es valioso, Dios decide invertir en la solución o en la medicina. Dice, porque Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él te preparó para esas buenas obras, las cuales, como habíamos platicado, son importantes, son indispensables del cuerpo de Cristo. Aunque haya jerarquías, tu contribución es importante para el buen desempeño del cuerpo. Y por causa de eso, aguantamos vara y te toleramos. Y nos toleramos unos a otros. ¿Sí? Y se espera fruto, ¿sí? De parte tuya. Como habían platicado, si no produces fruto, eventualmente el Señor dice, ¿sabes qué? Va contigo. ¿Sale? Pero hay deficiencias y el Señor nos lleva a corregirnos, nos da disciplina, como aparece en 1 Corintios capítulo 11, para corregirnos. No nos elimina, nos da disciplina. Es decir, la disciplina es los métodos correctivos que no es para tu eliminación, sino para que te vuelvas a encajar o desempeñar como debe ser dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu propósito es indispensable. Sí, y gracias a Dios que Dios valoró nuestra vida, nuestro propósito y no nos hizo a un lado, sino que trabajó para restaurarnos en dicho propósito. Dice 2 de Pedro 1, del 8 al 10, dice que cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista, ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Por qué? Porque cuando no atiendes a las medidas correctivas que Dios te da y sigues persistiendo en tu falta de desarrollar, producir fruto para Dios, algo está mal. ¿Sí? Y puede ser algo tan mal como que simplemente no hayas nacido de nuevo. ¿Hay deficiencias tolerables? Entonces, por causa de la contribución, el potencial de tu contribución. Por ejemplo, papá con defectos es mejor que no papá, chicos. ¿Estamos entendiendo esto? Dices, oye, ¿por qué lo aguantas? Porque si lo voto es peor. Sí. Gobierno corrupto es mejor que no gobierno, chicos. Gobierno corrupto es mejor que anarquía. Así es. Por eso, acuérdense,
Nos quejábamos del gobierno de Peña Nieto y no sabíamos que éramos felices. Ya lo extrañamos. No, éramos felices compañeros. Y no sabíamos. Sí. Por eso también, oye, tener un esposo o una esposa con defectos es mejor que no tenerlo, chicos. Ay, padre. De hecho, sé que para muchos es el consuelo. O sea, dices, no, es que me voy a separar de él o de ella, bla, bla, bla. Y lo piensas como ese escenario y dices, no, pues, no, estaría peor. Ay, del sol, exactamente. Sí. Entonces hay deficiencias tolerables por causa de tu contribución o el potencial de tu contribución. Aguantamos deficiencias, a veces malas asperezas y demás. Y por eso se nos enseña que la Biblia que seamos pacientes, amables y perdonadores unos con otros. Pero también hay deficiencias que sí ameritan expulsión. O sea, no hay de deficiencias a deficiencias. Por ejemplo, dice 1 Corintios 5, del 12 al 13, diciendo Pablo, no es mi deber juzgar a los que están afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los que están afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Porque había un pecado que era muy grave. O sea, tenemos a un hermano en Cristo, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Así es. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo con eso? Eso no se tolera. Mientras que hay cosas que sí se pueden tolerar, porque a causa de que estamos todos en ese trabajo en proceso de parte del Señor, estamos siendo santificados y no la santificación no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Nos toleramos por causa del propósito, porque es el fruto que podemos generar para Él. Pero hay grados de pecado o deficiencias que dices, es que aquí se pinta la raya. ¿Sale? Entonces el hecho de que nos toleremos no significa que toleremos todo, sino que se tolera con los límites que la Biblia ha establecido. No todas. Hay gente que les gustaría expulsar a medio mundo. No, chicos. Cortar cabezas. Sí, chicos, no se trata de que si me cae mal o no. Hay cosas que sí te pueden fastidiar de tu hermano, pero no lo puedes expulsar por eso. ¿Sale? Sí. Que se cambie de iglesia, que se cambie. Pero por causa de la contribución del bien que puede generar, chicos, y del proceso de santificación que está ocasionando tu vida, ¿sí? Al igual que la fricción que hay entre marido y mujer, o sea, eso te lleva a santificarte, a desarrollar frutos del Espíritu Santo. Permaneces en esa relación, en ese vínculo. ¿Vamos bien? Entonces, el principio de tolerancia. El principio de tolerancia, entonces, viene o se deriva de la importancia de tu propósito. Si tu propósito no fuera importante, ni te toleraríamos. Pero tu contribución, la Biblia nos enseña que es importante. El fruto que se espera a ti es importante y el potencial para generarlo está ahí. Entonces tenemos que esperar y desarrollarte y ser paciente en lo que desarrollas ese fruto. Gracias, hermano. Amén. Y eso nos lleva también al principio de afectabilidad individual. Es decir, tu existencia tiene un efecto inevitable. Lo que hagas o dejes de hacer va a afectar al resto del cuerpo, pues no estás de más. Pues así como Adán, dice la Biblia, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Fíjate, lo que hizo un hombre hace miles de años, vino a darnos al traste a todos, chicos. Una decisión, un pecado, órale. Y lo que hizo Jesús hace 2000 años, vino también a traer vida a todos. El efecto, ¿sí?, de una sola persona. Por eso dice Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos sin tu contribución. Si tú decides quitárnosla, lo que estás haciendo es robar al cuerpo de Cristo, robar a la sociedad. Y a veces por heridas. Vamos a ver todos los ladrones de propósito, chicos. Y entre ellos, obviamente, están las heridas. Dentro de este efecto está el efecto directo o indirecto, chicos, que es cuando recibes las consecuencias de la inactividad o actividad que realiza otro miembro, ya sea directamente o por medio de intermediarios en varios niveles. Por ejemplo, oye, tienes a un colega de trabajo y demás y le das una tarea y no lo hace, es un efecto directo que me estás afectando, ¿sí?
igual dentro del matrimonio y demás. Tienes la desobediencia de Jonás. Oye, Jonás decidió desobedecer y ¿a quién se llevó con él en la desobediencia? ¿Se acuerdan? A los marineros. ¿Quién fue el desobediente? Y Jonás, pues échenme al mar. Ole. Sí. De hecho, dice el juego, marinero que se fue. Marinero que se fue a la mar. Tienes también, por ejemplo, la mortandad por el censo indebido que hizo David. Hizo una desobediencia y le afectó al pueblo de Israel. Tienes la traición de Judas, la oposición de los fariseos afectando directamente a Cristo. Y también de forma indirecta trayendo juicio a la nación. ¿Sí? Lo que ellos hicieron vino a traer juicio al pueblo de Israel en el año 70. Lo que estaba haciendo el presidente de México y además con todos, tiene un efecto directo sobre toda la nación, chicos. Y más por la posición de autoridad que tienen. También tenemos el efecto manifiesto. El efecto que sabes que tendría su presencia o su ausencia porque conoces lo que puede o lo que puede hacer, chicos. Por ejemplo, nos referimos al costo de oportunidad, no es un término de economía, que es el efecto de cada elemento dentro del sistema no se juzga por el efecto manifiesto que tiene, sino también por el efecto potencial que pudo haber tenido. Es decir, lo que pudo haber sido. Tienes eso en el caso de Marta, por ejemplo. Estaba Marta y tenía a su hermano enfermo. ¿Y qué pasó con Lázaro? Murió. Llega Jesús y ¿qué le reclama a Marta a Jesús? Le dice en Juan 11:21, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque ya sé lo que eres capaz de hacer, Jesús. ¿Sí? O sea, me afectó tu ausencia aquí porque ya conozco tu potencial, tu capacidad. Y al no estar haciendo tu trabajo aquí, me afectó. Mi hermano murió. ¿Sí? Es el efecto también de Pablo si no hubiera respondido al llamado. Podemos imaginar todo el efecto catastrófico que hubiera sido si Pablo no hubiera... Porque ya sabemos el efecto manifiesto. ¿Sí? Ya sabemos lo que hubiera sido capaz. Igual Alexander Fleming que descubrió la penicilina. O el efecto de Hitler si no hubiera subido al poder. Porque ya sabemos lo que hubieran sido capaces de hacer. Pero también tenemos el efecto latente, es decir, el efecto que es producto del potencial que nunca ha salido a relucir. Y por ende no sabemos de lo que es capaz de hacer. Y eso es el efecto de, oye, un bebé que murió o que fue abortado. ¿Cómo me afectó? No sé, pero lo que estoy seguro es que nos afectó. ¿Sí? No sabemos qué potencial, qué llamado, qué es lo que podía hacer. Pero lo que sí sabemos es que inevitablemente, por causa de la contribución que tenía a la forma potencial, nos está afectando a todos. ¿Sí? Por ejemplo, cada persona que no ha respondido a su llamado y no está realizando su propósito, pues no sabemos de lo que es capaz de hacer. Imagínate que Jesús nunca hubiera optado por no ir a la cruz y hubiera decidido, ¿sabes qué? Voy a abrir una carpintería y una franquicia que va a poblar al mundo entero. Si Jesús hubiera optado por abrir una carpintería, ninguno de nosotros hubiéramos sabido de qué nos estábamos perdiendo, porque no sabíamos el potencial. Solamente Dios y Él se hubieran dado cuenta, pero nos hubiera robado a todos. ¿Vamos bien, chicos? Y el efecto no solamente es de esta forma para nuestro contexto, sino también es transgeneracional. Porque todo lo que hagas o dejes de hacer va a afectar a tus contemporáneos y va a afectar a tu descendencia, chicos. Y por generaciones. La desobediencia de Adán, ¿cómo afectó? A todos, chicos. La deshonra de Cam, ¿se acuerdan de Cam? Que fue el que deshonró a Noé, que estaba desnudo, ahí todo medio ebrio, y se burló de él. Y los hermanos honraron a su papá cubriéndolo, así caminando a espaldas con la manta que lo iban a cubrir. Y vino la maldición sobre Cam, chicos. ¿Y se acuerdan qué pasó con la maldición de Cam? Y se llevó al traste a toda su descendencia y se convirtió toda su descendencia en una generación, en una descendencia maldita, que fue a la cual Dios determinó exterminar por medio de la conquista de la tierra prometida. Todos los de Cam son los cananeos que vivían en la tierra prometida y a las cuales el Señor dijo, destrúyenos. Porque se entregaron a la maldad y a la adoración del diablo. Tienes, por ejemplo, también la fidelidad de Abraham, de Isaac y Jacob o de David. Un montón de ocasiones el Señor se refrenaba de destruir Israel
por amor a Abraham, a los patriarcas y a David. Es la razón, de hecho, es la única razón por la cual el pueblo de Israel sigue en pie todavía. Por amor a Abraham, chicos, a los patriarcas, por el pacto de ellos. De hecho, dice Pablo, que en cuanto al evangelio son enemigos de nosotros. Pero por causa del amor a los patriarcas, siguen ellos siendo un pueblo amado de Dios. Imagínate el efecto transgeneracional, o sea, a través de las generaciones de Abraham. Afectando, Abraham fue 2000 años antes de Cristo, 4000 años afectando todo su linaje, chicos. Sí. El destino de las 12 tribus también fue marcada por las decisiones que cada uno de los patriarcas, de los 12 patriarcas, hicieron en su juventud. Tú lees en Génesis 49, del 1 al 10, cómo Jacob le da profecía a cada hijo, y la profecía que da para él y su descendencia es de acuerdo, chicos, a ver, no me hagan la competencia. La profecía que dieron a cada uno de ellos fue en base a cómo se comportaron en la juventud, diciendo básicamente, lo que tú hiciste en tu juventud está marcando el destino de toda tu descendencia. Tómala. Sí, es para que nos arrepintamos, chicos, y pidamos que la misericordia. Entonces, tienes que es un efecto generacional, ¿sí? Por eso dice la Biblia que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso mismo. O sea, no solamente afectas alrededor, afectas a tu descendencia, para bien o para mal. Y el diseño original es que los afectes para bien. Tengo personas que hemos dado estudio bíblico y demás, y personas que se les compartieron el evangelio hace unos, por ejemplo, 20 años, y nunca agarraron la onda de congregarse. La línea, pues yo aparte y demás. Y luego están quejándose de que mis hijos están distanciados de Dios y no se congregan. ¿Tú crees que no tenían efecto su decisión? Pues sí, claro. Y luego ahora tratar de persuadirlos, ya que son universitarios y profesionistas, es como la hago. O sea, la regamos desde el inicio y cómo retroceder. Y no solamente tienes un efecto generacional, tienes un efecto eterno. Porque aún el más mínimo detalle que tú hagas va a tener una trascendencia eterna para traerte recompensa o quitártela. ¿Sí? El Señor dice, por ejemplo, que si dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Un simple vaso de agua va a tener una recompensa. Ahora, ¿qué será si le pones un poquito de limón y algo de azúcar? Doble recompensa, chicos. Entonces, el principio de afectividad mutua, tu existencia va a tener un efecto. Porque no estás de más. Y lo que hagas o dejes de hacer va a tener un efecto, para bien o para mal, chicos. Y por eso el Señor te pide cuentas no solamente por lo que haces, sino por lo que no haces. Por eso hay pecado de omisión. ¿Vamos bien? Y eso nos lleva también al principio de responsabilidad inalienable. Responsabilidad inalienable es decir, tienes una responsabilidad ineludible, que no puedes escapar de ella, no te puedes deshacer de ella. No puedes deshacerte de dicha responsabilidad. Existes, tienes propósito, tienes responsabilidad y Dios te va a pedir cuentas de ello, aunque no sepas dicho propósito, chicos. Qué heavy, ¿no? De hecho, de esta es la lógica detrás del juicio. Romanos 2, del 5 al 6 dice, pues se acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dios le ha dado al ser humano vida, es decir, tiempo, habilidades, talentos, recursos y dominio, autoridad, para que cumpla los propósitos de Dios. Y Dios va a juzgar todo mal uso de todo eso que se le ha dado y se le ha entregado al hombre. Dios te entregó todo eso, ¿para qué? Para que cumpla su propósito. No lo cumpliste, ¿qué va a hacer Dios? Dame cuentas. Dame cuentas. ¿Sí? Esa es la razón del juicio. Porque hay propósito y Dios te ha dado recursos para cumplir dicho propósito, los cuales se han mal usado y Dios te va a pedir cuentas por ello. ¿Vamos bien?
Incluso, y esto aplica, chicos, a los cristianos, a los siervos de Dios. Chan, 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 chan. Aplica a los siervos de Dios, a los cristianos, aunque no sea para perdición eterna, Dios nos va a juzgar. Dice Lucas 12, del 47 al 48, que un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Qué llamado te ha dado Dios? Dios sabe pedir cuentas de eso. Sí. Y eres ineludible, no es como que, ay, ya no sabía. Tienes una responsabilidad. Al que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. ¿Qué responsabilidad te ha dado Dios ya? ¿Sí? ¿Hay alguna área de necesidad o oportunidad que encaje con algún talento o habilidad y por la cual tengas una visión, una pasión para hacer, pero que no has estado haciendo nada al respecto? Dios te va a pedir cuentas. Sí. Tenemos, de hecho, también una comisión general dada por el Señor que como cuerpo tiene prioridad, la de ir y hacer discípulos. ¿De qué manera estamos contribuyendo a ello? ¿Ahora entiendes por qué tarda en revelarte tu llamado? Porque si te lo revela de buenas a primeras, si no lo cumples, mayor condenación tendrás sobre tu vida. Y el Señor, revélame. Sométete al proceso, sé fiel ahorita en lo que estás haciendo. Si por sí ya tienes castigo por no realizar tu propósito, mucho peor si no lo conoces. Si no eres fiel en las pequeñas oportunidades de servicio que el Señor te da, ¿cómo esperas que te muestre la tarea para la cual Él te ha creado? Fíjate, en las pequeñas oportunidades que te da servicio, las aprovechas. El Señor te va a retener a ti el verdadero propósito de tu existencia. Deshacerte de tu responsabilidad, es decir, no tomarla, sería quitarle valor a tu existencia. Por eso no podemos quitarnos eso. Es de esa responsabilidad, chicos, en esa terrible responsabilidad está tu sentido de valor. Es que es un enorme peso de responsabilidad, sí, y es lo que te hace valioso. Si te la quieren quitar, Señor, quítame esta responsabilidad, pierdes valor. Fuiste creado con propósito, se te dio vida, habilidades, capacidades para llevarlas a cabo y Dios te va a pedir cuentas de ello. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Tienes tú una responsabilidad moral más allá que la de guardar los mandamientos de Dios. Nuestra responsabilidad es como la de Jesús, cumplir con la ley y los profetas. ¿Se acuerdan? La ley y los profetas, eso es algo que ya hemos visto. La ley. Nos referimos al código ético de leyes, principios generales que aplican para todas las personas. ¿Sí? Mateo 19, 18 a 19, Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son leyes generales que aplican ¿para quiénes? Para todos, chicos. Es el código moral, ¿sí? ¿Jesús cumplió la ley? Sí, la vivió en completa obediencia. Pero no solamente cumplió la ley, cumplió los profetas. El mandato o propósito individual que aplica solo a esa persona. Lucas 24, del 25 al 26 dice, le dijo Jesús a los discípulos, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Hablando de la crucifixión y demás. Los profetas hablaban del propósito específico de Cristo, chicos. Y Jesús no solamente cumplió la ley, cumplió los profetas, es decir, el propósito específico dado al Mesías, de que tenía que morir por nosotros en la cruz. Dice Juan 10, 18, nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Fíjate, este mandato viene en la ley. No, fue un mandato específico que Dios le dio a Él. Y así como a Jesús, chicos, tú y yo tenemos que cumplir con la ley moral, sí, pero con el mandato individual, que es tu propósito. Si Jesús hubiera obedecido la ley, por ejemplo, pero no hubiera cumplido su propósito, hubiera pecado. Como ves, nuestro deber moral va más allá de seguir la instrucción escrita. Es también seguir la dirección del Espíritu para nuestra vida. Porque dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y Dios te va a encaminar
a toda verdad, te va a encaminar a tu propósito. Por eso resistir al Espíritu es pecado. Hechos 7:51 dice que tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te revela lo que se te ha concedido, dice 1 Corintios capítulo 2. Es decir, tu propósito. Por eso Jesús hubiera pecado si hubiera, por ejemplo, transformado las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió, ¿para qué? Para que ayunara. Ya al darle la instrucción de que tiene que ayunar, si desobedece, aunque no venga en la ley, el mandato, esa instrucción específica, es pecado, chicos. Y eso implica para nosotros. Pablo igual cumplió con la ley de Cristo, ¿sí? Dice 1 Corintios 9:21 que cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Entonces él obedecía la ley de Cristo, sí, pero también obedecía el llamado particular hacia su persona. Hechos 20:24 dice que sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate, ¿cumplió con la ley? Sí, y cumplió con su llamado específico. Cumplió con la ley y cumplió con los profetas. Y eso de cumplir con los profetas conlleva igual responsabilidad. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¿Por qué bajo la obligación? Porque le fue dado ese llamado específico. Y luego dice, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas. Es lo mismo que tú deberías hacer. Ay de mí si no llevo a cabo mi propósito. ¿Vamos bien, chicos? Por eso dice la Biblia que Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas obras que Él preparó para nosotros tiempos atrás. Esas buenas obras, Dios se va a pedir cuentas. Sí, ¿qué hiciste con eso? Ese era mi mandato específico para ti. Ese era cumplir con mi llamado. Por eso dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque si no eres entendido de cuál es la voluntad del Señor, cuando estés delante de Él vas a pasar vergüenza y vas a ser humillado. Aprende a ser dócil y a atender a la voz del Espíritu de Dios en tu vida, que Él es el que te va a guiar a tu propósito. Lo que tú no hagas, nada más recuerda esto, nadie lo hará, pues cada quien tiene sus propias obras para las cuales fueron creadas. No puedes decirle a otro, oye, ¿puedes cumplir mi propósito en mi lugar? Pues entonces, ¿quién entonces cumpliría el de él? Sorry, por eso el llamado es ineludible. No es como que ahí les dejo mi reemplazo. Por eso descubrir tu propósito es descubrir que eres deudor a Dios y a la humanidad. Es entender que el éxito y el bienestar de otras personas depende de ti. Otras personas van a ser afectadas para mal si tú no llevas a cabo tu propósito. Todos los que han encontrado su propósito se mueven con la convicción de que Dios les va a pedir cuentas si no llevan a cabo la tarea o la visión que les ha sembrado en su corazón. Por eso persisten a pesar de la prueba o la falta de resultados, por esa convicción que Dios les ha ordenado llevar a cabo dicha tarea. Porque saben de que Dios va a pedir cuentas de esto. Y tú tienes que tener esa convicción si no tienes esa convicción de que eres deudor de eso, de que Dios te va a pedir cuentas por llevar a cabo tal o cual tarea, tú no estás viviendo en tu propósito, porque tienes que vivir con ese peso de responsabilidad. De que si no lo hago, Dios me va a pedir cuentas. Pablo decía en Hechos 20, 26 a 27, por lo tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Pablo sabía su llamado, de que Dios le iba a pedir cuentas por causa de él. En otras palabras, si algo sale mal, no será mi culpa, pues yo he cumplido con mi función con toda integridad. A mí no me van a echar culpas, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Y así tú deberías estar haciendo. Si algo sale mal, no es porque yo no hice mi función.
A Ezequiel. ¿Se acuerdan del llamado de Ezequiel que le dijo al Señor? A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel, por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Fíjate el llamado de Dios, como diciendo, te puse a hacer esto, no lo haces, el malvado va a morir por su pecado, pero a ti te voy a pedir cuentas por eso. Y el Señor nos va a todos. Oye, ¿hay algún mal funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? Y tú has sentido el llamado de responder eso y no lo has hecho, el Señor te pide cuentas a ti. En otras palabras, te estoy delegando una tarea y te voy a hacer responsable por lo que suceda si no lo haces. Mira, una vez tuve una plática con un hermano de iglesia. Y me dijo, me abordó, me dice, oye, ¿cómo te sientes al ver la influencia positiva que has tenido en nosotros por tu trabajo en minas y en De Seguro, porque estaba trabajando con nosotros? Y yo le dije, ¿cómo me siento? Me siento aliviado y aterrado. Aliviado porque soy inocente del efecto negativo que hubiera venido sobre ustedes si no hubiera cumplido yo con mi propósito. Y aterrado de pensar lo que hubiera pasado si no hubiera persistido o hubiera tirado la toalla en los tiempos de mayor dificultad. Pero Dios me hubiera pedido cuentas por la vida de ustedes. Aterrado de pensar si en algún punto hubiera desistido, si en algún punto me hubiera desviado, Dios me hubiera pedido cuentas. Por eso la palabra que en un punto en mi caminar con el Señor de profunda depresión por causa de una chica en mi adolescencia. ¿Sabes qué palabra el Señor me dio para levantarme? El Señor le dijo, me vio una profeta y me dijo, lo que yo sufrí no se compara nada con lo que tú estás sufriendo. Así que levántate, porque si no te repones de esto, yo te voy a pedir cuentas por toda la gente que ha sido llamado a afectar. ¿Qué haces con eso? No, te paras porque te paras. Mira. Una vez estábamos ministrando a una hermana, ¿sí? Que antes de ser cristiana, pasó tiempos de tremenda dificultad, chicos, donde ella quería suicidarse de las crisis tan tremendas que estaba pasando. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual no tiraba la toalla? Sus hijos pequeños. Porque si yo tiro la toalla, si yo me paro, ellos no van a sobrevivir la situación. Y el sentido de propósito de que era indispensable ella para poder atender a sus pequeños hijos fue la que la mantuvo persistiendo en medio de las situaciones más difíciles, chicos. Y es lo que muchas veces Dios hace. Estás deprimido y el Señor te da una revelación de tú cuiteas y todo se viene abajo. Sí, y tú, no, pues, a darle. Pero ¿cuántos no han soltado la toalla por divorcios, caídas en pecados o depresiones? ¿Cuántos están parados por pecados de los que no quieren arrepentirse o por miedo a pagar el precio o por no poner atención a la instrucción y reprensión como Saúl? Cada uno de ellos tendrá que dar cuentas por cada una de las personas que perjudicó por no llevar a cabo su llamado, chicos. Y la idea es que tú te presentes inocente delante de Dios, de que Señor, hice lo que estaba de mi parte. Sí. Por eso es hermoso y terrible a la vez, chicos. Es hermoso. ¿Por qué? Porque eres muy valioso. Y todos decimos, amén. Somos bien importantes, chicos, indispensables. Y al mismo tiempo, terrible. Amén. Soy valioso, soy muy importante. Y ay, Dios me pide cuentas bien. Es hermoso porque eres valioso, tienes una contribución. El reino te necesita para beneficio de la humanidad. Abrazar tu responsabilidad es aceptar lo tremendamente valioso que tú eres. Pero es terrible porque esto carga una terrible responsabilidad por el impacto que implica. Y no hay mucha opción. Si no lo haces, vas a ser juzgado por ello. Y si lo haces mal, también. Así que no te queda más que hacerlo y hacerlo bien. Ay.
Un humilde clamor es: ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad en la tierra. Ayúdame a cumplir tu propósito para mi vida, porque requerimos eso. Que tu meta sea la de Pablo. Que no que te quedes sin realizar alguna de las obras que Él preparó en tu mano para ti. Que nadie sufra, que nadie se pierda por tu causa. Que puedas decir: soy inocente de cualquier efecto negativo sobre tu vida porque no he fallado en realizar la tarea que Dios me encomendó. Sí. Lo triste del asunto, chicos, es que muy pocos van a lograr esto. Sí. Muy pocos lo van a lograr, pero para eso estamos. El liderazgo de la iglesia es para ayudarte a encontrar y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Para eso estamos, chicos. Dice la Biblia en Efesios 4:12 que el liderazgo está puesto para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos aquí para eso, chicos. Yo espero que todos ustedes sean tierra fértil, de la cual se haya trabajado y que no se quede improductiva, sin hacer nada, sin tener efecto positivo para el reino. Para ellos, todos los recursos, para ellos son todos los recursos que la iglesia te da. Oye, ¿tú crees que el taller de sanidad emocional nada más para ti, para que estés todo bien, chévere y toda la cosa? Sí, tienes efecto. Wow, ya me siento mejor. Sí, pero no es para ti. Sí. La mente renovada, taller de liberación, desintoxicación sexual, son para ayudarte a quitarte los estorbos que están impidiendo que cumplas tu propósito. Los básicos cristianos, oración, escatología, apologética, no es para llenar tu cabeza de información, sino que son instrumentos que te van a ayudar a poner los fundamentos que te van a ayudar a edificar tu propósito, para que no te desvíes de la fe. Talleres como formación pastoral, liderazgo, matrimonio, finanzas, son para ayudarte a desarrollar tu propósito, chicos. Todo es encaminado a tu propósito, todo es para que cumplas tu propósito. Y sin embargo, la gran mayoría de la iglesia en general morirá en el desierto y solo unos cuantos lograrán pasar el desierto para conquistar el propósito que Dios les ha entregado. Esa es la triste realidad, chicos. Es la triste realidad. La misma situación de la parábola, chicos. ¿Se acuerdan de la parábola de las minas? Había 3 personas. A todos se les entregó la misma cantidad, ¿se acuerdan? Las parábolas de las minas en Lucas 19. Sí. Parábola de las minas está... Tienes el que guardó su mina en un pañuelo. No produjo nada con ella. Murió sin cumplir su propósito. Y eso representa al pueblo de Israel que murió en el desierto. Lejos del propósito de Dios. ¿No bien? La gran mayoría del cuerpo de Cristo, chicos, va a caer en esta situación. La gran mayoría, lamentablemente. Pero hay otro tipo de personas. Regresándome. La gran mayoría que logran entrar en su propósito. Pero por entrar en una zona de confort o por darse por vencidos o dejar de conquistar la tierra, cumplieron mediocremente sus llamados o por debajo de su potencial o no completamente, son representados por la mina que produjo 5. ¿Se acuerdan, chicos? A todos se les dio igual, pero uno produjo 5. Y ese representa a Moisés en el desierto, chicos. Que cumplió con su propósito, pero se quedó corto. ¿Por qué se quedó corto? ¿Cumplió con su propósito? Sí, chicos, está viendo su propósito, pero no llegó a la tierra prometida y era el diseño. Por desobediencia. Sí. Y ese representa el de las 5 minas. Se quedó corto. Y tienes a unos cuantos que sí entraron y lograron alcanzar la plenitud de sus llamados. Ese es el que produjo las 10 minas. Y esos son representados en Caleb y Josué, que cumplieron su propósito y alcanzaron todo su potencial, chicos. Todos son llamados a producir las 10 minas. Es decir, alcanzar todo su potencial de su llamado, hacer todas las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Estos, el de los 10 minas, los Caleb y los Josué, son los que se llevaron la recompensa. Son los que no dejaron de conquistar, ¿sí?, la tierra. Los que no son los que entierran en sus minas, sino los que cumplen plenamente su llamado, su propósito. Dice Lucas 19, del 24 al 26, quitadle la mina
y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo les digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Sí? Por eso, el llamado Señor es en Apocalipsis 3:11, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? Chicos, todas las buenas obras que Dios preparó en tu mano vienen con recompensa y están ya preestablecidas. Tú no vives las buenas obras que Dios preparó en tu mano, esas recompensas no se desperdician. Se redistribuyen y se les da al que más hizo, al que cumplió su propósito. Esta es una persona exitosa para Dios. 1 Corintios 9, del 24 al 27 te dice Pablo esto. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Amén. Y la instrucción y el mandato de Pablo es, corre para ganar, corre para cumplir tu propósito en toda su plenitud. Para que puedas ganar. ¿Ganar qué? Todos los galardones que implican hacer las obras que Dios preparó en tu mano para ti. No es un llamado para las multitudes, sino para unos cuantos, los Caleb y los Josué. Y mi oración es que tú seas como ellos, que no quedes a mitad del camino, sino que puedas vivir y experimentar a plenitud todo el llamado de Dios. Pero eso va a implicar lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tremenda responsabilidad que tú nos has dado a raíz de nuestro propósito, Señor. Padre, podríamos ignorar nuestro propósito, pero sabemos que fuimos creados para uno, Señor. Y sabemos que dicho propósito, por lo que vimos en la sesión de hoy, Señor, es importante, es indispensable. Y de ello depende el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, Padre. Señor, que podamos ser esos elementos, esos integrantes de tu cuerpo, Señor, que llevan a cabo su función y por causa de ella, Señor, el cuerpo crece, se desarrolla, Señor, y cumple su función, Señor. No permitas que quedamos rezagados, Señor, viviendo mediocremente o sin cumplir el propósito, Señor. No queremos presentarnos delante de ti y ser avergonzados, sino que podamos, como dice Pablo, Señor, llevarnos toda la recompensa. Competir para ganar, Señor. Correr para ganar. Que podamos persistir, Señor. Que podamos poner, Señor, en nuestra visión, en nuestra mira, esa meta, Padre. Y que podamos conquistarla. Ayúdanos, Señor, en ese cometido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez tú estás en una situación donde todavía ni siquiera le has entregado tu vida a Cristo. Quiero darte la oportunidad para que lo hagas. El Señor te salvó vino a salvarte para que puedas tú cumplir tu propósito. No quiere que mueras, quiere que vivas para siempre. Y el Señor te da la oportunidad de restaurarte. Tú y yo dice la Biblia que morimos por causa del pecado. El Señor ya pagó las consecuencias de nuestro pecado y nos ha reconciliado con Dios. Y el Señor quiere que te reconectes con Dios, porque es solamente en tu Creador que vas a conocer tu propósito. Y si tú quieres hacer esto, la Biblia te dice que tienes que hacer dos cosas. Arrepentirte de tus pecados, seguir tus propios caminos en ignorancia a los de Dios. Estar dispuesto a cambiar tu actitud de rebelión a sumisión a Dios. Y creer en el Evangelio, es decir, que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. Si tú crees esto y tienes esta actitud de arrepentimiento, tú puedes, dice la Biblia, invocar el nombre de Jesús y ser salvo. La Biblia te enseña a hacerlo. Y quiero llevarte en esta oración si es tu voluntad de hacerlo. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero el día de hoy, Señor, me entrego a ti. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que se hizo hombre y que murió por mí en la cruz y que resucitó el tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Sálvame, Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es el primer paso. Tienes que crecer como cristiano, tienes que congregarte, discipularte. Contáctanos para ayudarte con eso. ¿Terminamos, chicos?